emergencia. Vamos a hacerlo rápido y corto. A ver, chicos, esta clase es radiología pediátrica. Como ustedes saben, para tomar a un infante, a un bebé, ya sea un niño, un adolescente, más que todo en este caso los niños menores de 6 años, independientemente de 3 a 6 años, como que sí nos colaboran porque nos pueden entender, salvo que tenga de repente algún problema, en este caso ya sea de comportamiento, que ahí sí tenemos que necesitar 2 personas adultas para que ayuden a agarrarlo, como estamos viendo acá en el caso de este niño que le están tomando una radiografía de abdomen. Acá estamos viendo los diferentes tipos de radiografía que le toma a un paciente, pero por ejemplo, miren, acá, ¿qué es lo que pasa? Le toma una radiografía de tórax frontal, ya hemos dicho en las clases pasada de que, o en el repaso, solamente tomaríamos AP a pacientes, en este caso, hablando de adultos, cuando el paciente tiene una barriga, en este caso, pronunciada, ¿no? Y también en infantes. ¿Por qué? Porque para un infante es más fácil que ellos observen qué es lo que estamos haciendo. Para ese punto tendría que el paciente está o el niño está en una proyección antero-posterior, visualizando cómo estamos moviendo el tubo, cómo lo posicionamos, porque si le ponemos posterior anterior, el niñito no sabe qué es lo que hay atrás. Entonces, para darle cierta forma, en este caso, confort al niñito, lo ponemos en antero-posterior. Pero no olvidemos, chicos, que tienen que levantar el mentón, porque estamos viendo que la parte de la mandíbula se superpone con toda la parte apical, o la parte de los ápices. Cuando tomamos pelvis en infante también, no se olviden que tenemos que sacarle el pañal en niños. Y todas las radiografías en niños casi siempre es bilateral. ¿Por qué bilateral? ¿Por qué nosotros tomaríamos bilateral? Recuerden que los niños están en proceso de crecimiento y tenemos el núcleo de osificación que puede simular en este caso, o la parte de la metáfisis, que puede confundirse a una fractura. Entonces, por eso se le toma bilateral. Entonces, en la población pediátrica tenemos los neonatos, que vendría a ser en este caso hasta la 4ª semana de nacido, o sea, hasta el primer mes. Los lactantes hasta el año, normalmente hasta el año lactan, se supone, ¿no? Normalmente. Los párvulos, que son de los 12 meses a los 13 años, 3 años. Recuerden, chicos, recuerden que ¿cuál es la edad más difícil de tomar, en este caso, a los niños radiográficamente? Vendrían a ser los párvulos. ¿De dónde comprenden? De 1 año o de 12 meses a 3 años. Es la parte más difícil porque ellos no entienden. Ellos no van a entender por más que uno les hable porque está en una edad que ellos todavía, digo, es el miedo, el querer estar con mamá. Entonces, los párvulos de 12 meses a 3 años. La etapa preescolar, que vendría a ser de 3 a 6 años, que es la edad que uno le puede explicar y los niños pueden colaborar. Los escolares de 6 a 12 años son las personas que definitivamente que nos pueden colaborar, pero están también, recuerden que en la edad también de que tienen el pudor, ¿no? Por eso entonces hay que tratarles con cierto tino a ese tipo de edad. Y los adolescentes definitivamente ya te colaboran, ellos te entienden y todo. Entonces acá, en esta diapositiva, se tiene que trabajar, por ejemplo, en el hospital de San Borja, ya sea la que queda por la Brasil o la principal. En los ambientes ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en tomografía, la parte del techo van a ver en las partes de las paredes que están bien, en este caso, orientadas, ¿no? Porque se trabaja netamente con personas pediátricas o niños. Entonces, como que tiene que haber un ambiente de confort. Aparatología no vamos a ver porque en aparatología, ustedes recuerden, chicos, que para niños tenemos que poner unos factores radiográficos bien bajos, ¿ya? Porque disminuye el tiempo de exposición, porque los niños se mueven, y también el tiempo de radiación. Entonces, acá más o menos te ponen fluoroscopía, pero no vamos a ver este punto. ¿Por qué? Porque como los equipos son, en este caso, digitales, inmediatamente te manda. Pero siempre recuerden bajar la dosis de radiación. Por más que usted vea un tórax de un adulto, no le pongan, porque es mucho factor, mucho kilovoltaje, mucho miliamperaje. Vamos a pasar. Antes, por ejemplo, ¿qué se hacía? Inmovilizar al paciente. Y una manera de inmovilizar al paciente, ¿qué es? Enrollándole. Vamos a seguir esto. Esto no. Atención al paciente.
En este caso, nosotros tenemos que tener una comunicación ¿con quién? Con los padres, para que ellos nos ayuden a inmovilizar al paciente, ¿no? Y también en este caso darle a los padres, darle cierta comunicación y cierta información y decirle que tienen que colaborar. ¿Por qué? Porque a veces los padres cuando le dicen, vamos a tomar una radiografía de cráneo, ¿qué sucede? Los padres, ya, pobrecito, mi hijito, tómenle, y le agarran a peñitas la cabecita, y uno va para tomarle y sale la cabeza, digamos, con una borrosidad, o ya sea que se ha ladeado la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque los padres de repente no entienden. Y al final es perjudicial porque estamos trabajando con radiación. Entonces hay que darle una información asertiva al padre para decirle que en este caso tiene que ayudarnos para que el niño esté inmovilizado. Y en cierta forma también tenemos que entenderle, porque una cosa es estar, en este caso, como tecnólogo, como profesional, y otra cosa es estar en la parte de los padres, ¿no? De repente, si fuese al revés el caso, estuviéramos en la misma situación. La comunicación, los neonatos, ya hemos dicho, los neonatos, en este caso tenemos que ver, los neonatos tienen su tiempo, ¿no? Ya hemos dicho que pueden ser hasta los 4, hasta el primer mes, y de ahí los lactantes hasta el año. Los párvulos, recuerden que le estoy repitiendo, los párvulos es la etapa donde no te van a colaborar, ¿ya? Todo te va a decir no, que vendría a ser de 12 meses a 3 años. Preescolar, en este caso, te van a colaborar de 3 a 6 años y siempre te preguntan el por qué. De 6 a 12 años te colaboran, pero tienen ese pudor. 13 años a más definitivamente nos van a colaborar, y esto sí, debemos preguntar siempre al adolescente, porque recordemos que en esa etapa es que ya están empezando la mayoría, porque pueden ser otros que estén unos años más antes, de que ya están menstruando. Entonces siempre, chicos, siempre, no se confíen y digan, uy, no, tiene 13 años, todavía es una niña. No, porque hay muchos de que están embarazadas y de repente tienen ese pudor. A mí me sucedió, por ejemplo, un caso que le iba a tomar, si mal no recuerdo, una radiografía de pelvis, y no se quería tomar. Y yo le digo, pero te tienes que echar, échate. Y no quería, estaba con su papá. Entonces me quería decir algo. Entonces yo le digo, señor, un momentito, ¿puede esperarme un ratito afuera? Le digo, sí. ¿Qué pasó? Le digo, sí. No, lo que pasa es que me dice, sí, de que estoy embarazada. Tu papá no sabe, ¿no? No, no sabe. No te vas a tomar la radiografía, entonces, no, me dice así. Ya, entonces ya habla con tu papá. Entonces se le hace pasar al señor y la adolescente habla, en este caso, con el padre. Entonces siempre recuerden, chicos, a partir de los 13 años, en algunos casos 11 años, tenemos que preguntar, en este caso, cuándo ha sido su última fecha de menstruación. Cuando hemos ido, por ejemplo, cuando han ido ustedes en sus sedes, han ido a tomar los portátiles, ustedes han visto de que en los portátiles, la parte de la incubadora, hay un portachasis, ¿no? Porque en este caso, para tratar de no tener contacto con el bebito, pero sí en este caso el personal técnico nos tiene que ayudar, ya sea agarrándole al bebé o poniéndole en este caso unos esparadrapos en la parte de las muñecas para inmovilizar los brazos y también las piernas, ¿no? Y lo que hacemos es tratar de aumentar toda la distancia posible. Si bien es cierto, no va a ser como en este caso un tórax, que es 1,80 m aproximadamente. No, cuando los tomamos los equipos portátiles pueden ser 1 metro y de repente hasta mucho menos, dependiendo la altura donde esté la incubadora. Anteroposterior, ya le dije por qué. Tomamos una radiografía de tórax en anteroposterior. Radiografía de mano. ¿Por qué en este caso, chicos, se toma una radiografía de mano? Tenemos que saber que una cosa es la edad cronológica. La edad cronológica es la edad que el paciente tiene, y la otra vendría a ser la edad ósea. Si esos huesos, estos huesos que tienen, que son un huesito, los núcleos de osificación, tienen un puntaje, y los médicos radiólogos lo suman. Por ejemplo, por decir, el niño tiene 10 años, pero su edad ósea es de 8, entonces vemos que hay un retraso de 2 años. Normalmente se toma la mano izquierda. ¿Por qué la mano izquierda? Le preguntan en el examen, ¿por qué se toma? Le ponen, para un paciente que quieren saber cuál es su edad ósea, ¿qué parte del cuerpo le toman y por qué? Se le toma mayormente la mano izquierda.
¿Por qué? Una frontal de mano izquierda, solamente una frontal. Acá no va frontal y oblicua, netamente una frontal. ¿Por qué? Porque recordemos que los núcleos de osificación de la mano izquierda aparecen más rápido, por eso se toma. Seguimos. Ahora vamos a ver con displasia de cadera. Ustedes saben que la displasia de cadera significa de que la cabeza del fémur, la cabeza o el núcleo de osificación de la cabeza del fémur va a estar fuera del cuadrante. La cabeza del fémur tiene que estar en el cuadrante ínfero interno. ¿Qué sucede cuando sale? En este caso va a tener una displasia de cadera. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta radiográficamente que el paciente tiene una displasia de cadera? Vamos a ver. Esta radiografía, por ejemplo, es una radiografía frontal. No es una von Rose, es una frontal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Comparen primero el lado derecho con el lado izquierdo. La primera característica o signo radiológico que yo visualizo es que la cabeza del fémur del lado derecho a comparación del lado izquierdo, el lado izquierdo, la cabeza está hipoplásico. Es un signo característico, en este caso, que el paciente pueda tener una displasia de cadera. Lo otro vendría a ser la línea de Shenton. ¿Qué nos dice la línea de Shenton? La línea de Shenton nos dice que tracemos una curva que va a pasar por el borde interno del cuello del fémur y luego va a pasar por el borde o con la curvatura, en este caso interna del pubis. Tiene que seguir, miren, vean, sigue. Pero en comparación del lado izquierdo, vean cómo ese borde interno hasta acá sigue y de acá seguiría esta curva. Pero se dan cuenta que de acá tengo que elevarme todavía. ¿Por qué? Porque en este caso el paciente tiene una displasia. Lo otro también es, para yo decir que el paciente tiene displasia, yo tengo que tomar una radiografía, una frontal, pero una frontal estricta. ¿Y cómo yo me doy cuenta que el paciente, en este caso, ha sido bien tomada? ¿Por qué? Porque tengo que ver que el mismo nivel, en este caso de los huesos ilíacos, esté en el mismo nivel. No puede estar uno más arriba que el otro, porque ahí yo puedo dar un falso diagnóstico. Entonces, para ver en este caso, un momentito, para ver en este caso, por ejemplo, para que ustedes puedan ver y medir si el paciente tiene displasia o no, vamos a tener dos líneas. Una vendría a ser la línea de Hincheregne y el otro la línea de Perskin. Estas dos líneas vamos a trazar de esta forma. Vean, chicos, acá tenemos el hueso ilíaco y acá tenemos el borde superior, que vendría a ser, esto vendría a ser la parte del acetábulo, que va a ser la articulación con la cabeza del fémur. Yo trazo la línea de Hincheregne, es que trazo en forma horizontal en el borde inferior del acetábulo. Y en el otro, en el borde superior, pero en forma vertical, Normalmente, la cabeza del fémur tiene que estar en el cuadrante, acá hay 4 cuadrantes, cuadrante superior y cuadrante inferior, cuadrante externo y cuadrante interno. La cabeza del fémur tiene que estar en el cuadrante ínfero interno. Entonces, yo ahí me voy a dar cuenta si el paciente tiene displasia o no. Y lo otro es la línea de Shenton. Ya hemos dicho, borde interno del cuello femoral y tiene que trazarse en este caso con la parte interna de ¿quién? Del hueso del pubis. Entonces, esa línea tiene que ser en forma curva y tiene que seguir una buena alineación. Y cuando hablamos en este caso con respecto a la línea de Hincheregne y con la línea de Perkin, hemos dicho que la cabeza de fémur tiene que estar en el cuadrante ínfero interno. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo, por ejemplo, este paciente tiene una displasia. ¿Cómo hacemos? En este caso, yo radiográficamente no estoy visualizando la cabeza del fémur o el núcleo de osificación. Puede ser que en este caso esta radiografía esté muy sobreexpuesta, pero ante mis ojos yo no visualizo. Recuerden, chicos, cuando nosotros no vemos el núcleo de osificación de la cabeza de fémur, que normalmente debe aparecer entre la sexta al noveno mes, ¿ya? Si yo no visualizo, yo le tomo sí o sí, en este caso, para descartar displasia de cadera,
¿Qué le tomo? Una Von Rose. En la Von Rose me va a servir para ver displasia de cadera cuando todavía no se visualiza radiográficamente el núcleo de osificación. Pero si yo ya veo núcleo de osificación, que por decir, viene un niño de 1 año, yo le podría tomar, en este caso, una frontal de cadera, una frontal de pelvis. En este caso no le tomo la Von Rose, porque la Von Rose solamente le voy a tomar cuando no hay núcleo de osificación. Entonces, acá hay la tríada de Putin, que vendría a ser ¿qué? Techo oblicuo. En este caso, cuando hay un techo oblicuo, yo sospecho ¿de qué? De una displasia de cadera. Cuando hay núcleo cefálico hipoplásico, ya hemos dicho, el núcleo de osificación esté más pequeño a comparación del otro. Este está más pequeño a comparación del lado derecho. 2 puntos. Y la segunda vendría a ser la línea de Shenton. Trazamos, y esto sí tiene concordancia. Pero en el lado izquierdo, vean, acá iría la curva, pero estamos viendo que está más arriba. Si yo trazo la línea, en este caso, para ver en qué cuadrante está, definitivamente debe estar, a ver, vamos a tratar, por ejemplo, voy a trazar este de acá, a ver. La línea de Ginger-Einer y este de acá, voy a trazarlo. Vean, estoy trazando. El lado derecho está normal, vean que la cabeza del fémur está en el cuadrante ínfero interno. En cambio, en el lado izquierdo está en el cuadrante súpero externo, ¿sí? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta si tiene displasia o no. En este caso se ha tomado una frontal netamente. ¿Por qué? Porque vemos que hay núcleo de osificación. Pero en cambio, cuando no veamos el núcleo de osificación, le vamos a tomar una Von Rose. ¿Y cómo se toma una radiografía de Von Rose? Por ejemplo, acá te dice, lo que vamos a hacer es al niñito, en este caso un padre, se va a la parte superior y le agarra todo el cuerpo junto con la mano. Y el otro padre se va a ir para la parte de los pies y se pone de frente mirando, en este caso, mirando al niño, toda la parte horizontal. Se le quita definitivamente el pañal al bebé. Y de ahí lo que vamos a hacer es en aducción. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a abrir de lo que el paciente está las 2 piernas juntas, ya en la parte media, abrimos en este caso, un miembro inferior. ¿A cuántos grados? A 45 grados y el otro 45 grados. Por lo tanto, esas dos piernas nos van a formar un ángulo de 90 grados. Y hacemos una rotación interna. De esa forma vamos a saber si tiene en este caso displasia o no de cadera. Esa es la técnica de Von Rose. Entonces, acá, por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? El núcleo de osificación aparece de 6 a 9 meses y cuando hay núcleo de osificación, tomamos una frontal de pelvis y sin núcleo, una Von Rose. Entonces, acá, vean, esta es una proyección, no es una frontal, porque estamos viendo que está en adeducción, ¿no? Está abierto las piernas. Entonces, lo que han hecho es 45 grados, me va a formar un ángulo de 90 grados y ha hecho una rotación interna. ¿Qué te dice en este caso la literatura? ¿Cómo voy a descartar con una proyección de Von Rose si el paciente tiene displasia de cadera o no? Te dice que vas a trazar por la parte de la diáfisis, en este caso, ¿de quién? Del fémur, ¿ya? Hasta que llegue ¿quién? Va a pasar también, en este caso, tiene que pasar o cruzar, ¿qué? Alguna parte del acetábulo. Acá no estamos viendo la cabeza de fémur, porque recuerden que la Von Rose no le tomas cuando no se visualiza el núcleo, en este caso del fémur. Entonces estamos viendo que normal está pasando por alguna parte de quién, de la parte del acetábulo y acá también. Pero acá, vean este lado derecho, trazamos en la parte de la diáfisis, trazamos y tiene que cruzar una parte del acetábulo, pero acá está afuera. Por lo tanto, esta radiografía tiene una displasia del lado derecho. Normal, en este caso displásico. Igual, chicos, en abdomen. Recuerden que los niños, los infantes, es normal que visualicemos, en este caso, aire en la parte del intestino delgado, llámese yuneo ilio. ¿Por qué? Porque recordemos que en este caso su ciclo digestivo es inmaduro. Por eso ustedes cuando le tomen radiografías de abdomen a bebitos van a ver que hay gas. Por eso es que también
hay aire. Por eso es que también a los que están, en este caso, tomando leche, tienen 4, 6 meses, 8 meses, ¿qué hacen? Se le tiene que botar el chanchito, porque ellos todavía, digamos, su sistema digestivo o su proceso de sistema digestivo es muy inmaduro. Entonces, en este caso, el paciente puede tener oclusiones neonatales. Y hemos visto ya, chicos, hemos visto cuando hemos tenido el signo de doble burbuja en semiología, ¿no? ¿Qué sucedía el signo de doble burbuja? Había una atresia. ¿Qué atresia? A ver, chicos, ¿qué atresia hay cuando hay el signo de doble burbuja? Es una atresia cuando hay el signo de doble burbuja. La primera burbuja es estómago y vendría a ser la segunda. Digan, hablen, chicos, y van a tener examen de semiología también. El signo de doble burbuja, ¿qué atresia es? ¿Qué atresia? Duodenal. Muy bien. Es atresia duodenal. Entonces, para eso te sirve radiografía de abdomen. Lo que nosotros vamos a ver es aire. Vamos a ver, recuerden una radiografía de abdomen de pie, como lo estamos viendo acá. Seguro de repente este bebito no se va a poner de pie. ¿Qué hacemos? En este caso, un familiar agarra los brazos, en este caso lo hace una extensión para arriba, ¿no? Los brazos, y abajo el niñito no está puesto de pie. Lo que hace el otro padre es agarrar, en este caso ya sea las caderas o la parte del fémur, y llevar todo el peso. ¿Para qué? Para poder tomar una radiografía de pie, porque de repente no te va a colaborar, depende de un año y no te va a colaborar. Entonces, eso es lo que hacemos. Y acá, por ejemplo, estamos tomando en una de cúbito lateral, en este caso el paciente vendría a ser una de cúbito lateral derecha y en este caso con rayo horizontal, ¿no? Para ver también niveles. Atresia esofágica, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente tiene una atresia esofágica? Normalmente el paciente, digamos que le dan leche y comienza el paciente, el bebito, a toser. Y puede suceder también que el paciente vomite. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que tiene es una comunicación anormal entre el esófago y la parte de la tráquea. Le hace un examen contrastado, no con varios, porque si le dan vario a un paciente ya que tiene atresia o tiene una fístula, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el paciente va a tener una neumonitis química por el contraste. A esos pacientes que tienen fístula, que tienen una comunicación anormal entre el esófago y la tráquea, se le da contraste iodado, contraste hidrosoluble, porque el contraste hidrosoluble se va a reabsorber, no va a causar ningún daño, ¿ya? Entonces, en este caso de fístula se hace eso. Y ahí vamos a ver que hay esa comunicación anormal. Ano imperforado, ¿qué sucede? El bebito nace, le dan, en este caso normal, comienza en este caso ya sea lactar o darle biberón, pero no hace materia fecal. Y se va a llenar, en este caso, se va a llenar de gases, definitivamente, y de heces. Entonces, ¿qué radiografía le tomamos? En este caso, ano imperforado, hay una obstrucción, o mejor dicho, no hay un pasaje, no está la parte, en este caso, de la parte del colon, que vendría a ser la parte recto, no está esa parte. Entonces, el cirujano pediátrico, va a operarlo. ¿Pero cómo va a operarlo? ¿Cómo yo quiero saber de dónde hasta dónde, qué es lo que yo tengo que avanzar? Lo que hacen es, en este caso, ponerle al paciente boca abajo, pero en una lateral, ¿ya? En una lateral boca abajo. Acá está la cabecita y acá van a estar los pies. Y en la parte del potito, ¿ya? Van a abrirle y le van a poner, en este caso, pueden ponerle un número plomado o algo que le indique, en este caso, que ahí está la parte, digamos, del ano. Y lo otro es, al momento de ponerse en esta posición, recordemos que todo lo que vendría a ser nivel, aire, va a ascender. Entonces, imaginemos que acá está el reparo en este caso metálico. Y hasta acá nomás está el aire. ¿Qué quiere decir? Que falta una comunicación de este espacio hasta este espacio. Y ahí es lo que el cirujano, en este caso pediátrico, va a ingresar y va a operar, porque falta digamos, como un camino, tiene que hacer este camino, ¿para qué? Para que el paciente pueda defecar. Eso se llama ano imperforado. Vamos. Litiasis, ya hemos dicho, ¿no? Litiasis es bien raro que tenga un hito, pero se le puede tomar. En este caso ya hemos visto que para litiasis vesicular le tomaríamos en decúbito dorsal.
Bueno, acá hay una obstrucción, un abdomen. En este caso, cuando vamos a tomar en neonatología, nos piden abdomen de pie y de cúbito. De cúbito normal le tomamos, pero de pie, a menos que le agarren las dos técnicas, y ellos no quieren exponerse a radiación. Lo que hacemos es poner un chasis, en este caso, digamos, en la parte lateral. Y el rayo va a ir de forma tangencial, ¿no? Y podemos visualizar también niveles hidroaéreos. Imaginación, ya sabemos que es cuando en este caso una asa intestinal se mete dentro de otra asa intestinal y lo que te puede causar es una obstrucción también. Inmovilizar, ya sabemos, tenemos que inmovilizar, en este caso lo que hacemos es agarrando al paciente entre dos personas adultas, o lo otro puede ser, solamente imaginemos que solamente el familiar haya venido solo, en este caso con el bebé. La madre le agarra la parte superior y acá en la parte inferior le podemos poner en este caso unos sacos de plomo para tratar de inmovilizar al paciente. Debemos también utilizar protección radiológica, ¿no? En este caso tenemos acá unos protectores gonadales, ¿no? Porque recordemos que la parte más radiosensible cuando vemos la parte de la pelvis vendría a ser las gónadas. Hasta ahí es la parte de radiología pediátrica. Donde le he dado hincapié, le he estado diciendo varias veces, posiblemente vengan, si es que ustedes recuerden lo que le estoy diciendo. Esto, a ver, esto es lo mismo. Esto de acá, a ver, vamos a ver. Acá. En emergencia, cuando hemos estado en emergencia, los pacientes pueden venir de tópico, de medicina, de cirugía, de traumatología, ginecostetricia, nos pueden mandar a ir a la sala de recuperación a tomar una radiografía portátil de tórax, o también de repente puede ser que el paciente esté en pleno procedimiento y nos piden apoyo, en este caso radiognástico, ¿no? Apoyo de radiología, un paciente en UCI, es común que venga, que nos pidan tomar radiografía de tórax en UCI, o en neurocirugía. Entonces ya saben que los tubos tiene que ser un tubo potente. ¿De cuánto? En este caso, de 400, como máximo no, 400 en este caso como base de miliamperaje. Los equipos son equipos estáticos, salvo los que nosotros vamos a ir a tomar portátiles en shock trauma, en UCI, en ASA, en sala de operaciones. Ahí sí son equipos, en este caso, portátiles. Los chasis, no vamos a hablar de chasis cuando hablamos en emergencia, porque saben que la mayoría de equipos en este caso, son equipos fijos que vienen, en este caso, incorporados el chasis, ¿no? Y es un digital directo. Acá, cuando nos ya van a tomar, por ejemplo, los portátiles, ¿no? Vamos, el paciente está echado, le ponemos debajo del cuerpo del paciente, en este caso el chasis, ¿no? O puede ser que el paciente le están intubando y nos piden una radiografía de tórax, una frontal de tórax. En este caso, cuando nos piden una frontal de tórax en emergencia o en shock trauma, más que todo nos piden, puede ser un postcatéter también. Quieren saber si el catéter venoso central está bien, en este caso, bien ubicado también, o también quieren saber si el paciente viene, en este caso, tiene de repente un neumotórax o tiene de repente un derrame pleural. Entonces, para ese caso nos piden esta radiografía portátiles. O un paciente, por ejemplo, en UCI, que estamos viendo que viene con toda la patología, están en este caso los monitores, y nosotros tenemos que tomar en este caso a los pacientes que están en ese caso postrados en una cama. Los portátiles ya hemos visto, ¿no? Los portátiles, chicos, van a subir en este caso en shock trauma, en ACE, en UCI, en NEO. Pacientes inconscientes. Pacientes que vienen en emergencia. Todo lo que hemos visto nosotros con respecto a las tomas radiográficas en una frontal, en una lateral, por ejemplo, de tobillo, que hemos dicho, para una frontal de tobillo, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver, trazamos una línea imaginaria entre los dos malleolos y en el punto medio ve el rayo central. En un paciente de emergencia a veces no podemos hacer eso, porque primero le tomamos tal como está. Cuando viene un paciente politraumatizado, le tomamos tal como está. ¿Por qué? Porque a veces no podemos movilizar mucho al paciente, porque puede tener una fractura, y más aún, de repente una fractura expuesta. Entonces, al momento de movilizar al paciente, le podemos, digamos, desplazar aún más
la fractura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos en emergencia. Siempre, por bioseguridad, tenemos que poner nuestros mandiles, en este caso nuestros guantes. ¿Sí? Siempre, recuerden que ustedes siempre piensen que todo paciente tuviese en este caso VIH. Ustedes piensen que todo paciente tiene VIH. ¿Por qué? Porque ustedes no se van a confiar. De repente ustedes tienen una herida y tocan a un paciente y comienzan, en este caso, y ese paciente está con una herida y ustedes hacen contacto. Entonces, siempre chicos con guantes. ¿Ven una fractura que tiene en este caso? Tiene una fractura y es una fractura expuesta. Le toman una radiografía y definitivamente, en este caso, tiene una fractura del malleolo. Vean chicos, y le tenemos que tratar de tomar rápido y ahí no voy a ver, no, que no está tan derecho, no, tal como está. La lateral, este paciente no le voy a decir, volteese para el lado, en este caso si es el lado izquierdo del tobillo, volteese para el lado izquierdo, no. Lo que yo voy a hacer es poner acá, en este caso, lo que puedo poner es un chasis y el rayo va a ir en forma horizontal, ya no en forma vertical, sino horizontal. Para codo, por ejemplo, en niños, ustedes han visto a sus licenciados cuando han tomado en emergencia, a veces, digamos que ustedes han querido tomar esa radiografía de codo y como que ustedes pueden decir, no puedo, licenciado, no puedo, licenciada, no me sale, el paciente no puede estirar el brazo. Entonces tenemos que ver, ya sea tomándole al paciente de pie, ya sea tomándole echado, o qué artilugio cada licenciado hace para que te pueda salir la radiografía y el médico tratante pueda visualizar esa fractura. Acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? En este caso, al paciente, acá sí utilizamos, en este caso, unos chasis y le pueden tomar una frontal y en la lateral yo ya no lo llego a movilizar. Lo único que hago es poner el chasis, digamos, de un costado, ¿no? Acá sucede lo mismo. Si bien es cierto, la literatura nos dice que no debemos angular el tubo cuando es una lateral de muñeca, pero por principio de formación de imagen, el tubo tiene que estar paralelo al receptor de imagen. Por esa razón, tenemos que angularlo. Y dedo pulgar, bueno, esto no, ya. Este es los diferentes tipos de proyecciones que podemos tomar para fractura, pero no hay nada indicado que le va a venir el examen, por ejemplo, para tal tipo de lesión, ¿cómo le tomarías? No. Solamente lo que ustedes tienen que saber es que al paciente politraumatizado, tratar de tocarlo, en este caso, o mover lo menos posible, porque podemos agravar aún más, en este caso, la parte física del paciente, ¿no? Porque si tiene una fractura podemos, digamos, desplazarlo más. Eso sería todo con la parte pediátrica y con la parte de emergencia. Hasta ahí, para hacer el repaso, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, voy a ir ahora con la parte de el repaso.